Tenemos un ambiente muy lindo esta mañana. No sé si ustedes disfrutaron. Yo creo que sí. Había un ambiente especial. Creo que el Señor quiere traer liberación, regocijo en la casa. ¿Sabe? El regocijo en las emociones, regocijo en todos los niveles. Porque una de las cosas que me he dado cuenta que el Señor hace cuando trae movimientos, aún en la alabanza, aún en el tiempo de compartir juntos, es que empezamos a ver las cosas como Él las ve. Las ve desde un ámbito de la solución, no del problema. Y a veces nosotros nos quedamos mucho tiempo en el ámbito del problema. Y el Señor quiere que nos regocijemos porque Él desde ya nos ha prometido su victoria. Así que hoy hemos cantado mucho de eso, ¿no? Lo que el Señor nos ha prometido. Y eso es muy, muy bueno. Y agradezco al Señor por el equipo de alabanza, muy hermosos. Saludos, vamos a saludarles, por favor. Siempre de mucha bendición. Pueden tomar asientos si gustan. Yo sé que han estado bastante tiempo ahí. Y pues el tema que hoy vamos a compartir, voy a tratar de ser breve y efectivas, si el Señor lo permite, pues orar al final, porque lo que queremos en todo esto es que el Espíritu Santo se manifieste en el amor y en la libertad con la cual Él, por lo cual Él envió al Espíritu Santo, es para que la iglesia tenga libertad y se pueda mover en el poder de Dios. Poder para dominar las emociones, poder para poder hablar sin temor, pensar en lo bueno de Dios, crear, pensar que el Señor está con nosotros. Y el tema de hoy acerca de la opresión y la liberación en los niños, ahí está, miren qué bien, opresión y liberación en los niños. Se aplica, yo creo que no solamente a los niños, aunque obviamente nos vamos a enfocar en esa etapa, sino que yo he visto que a veces, incluyéndome a mí, hay adultos que tienen una etapa de su niñez que el Señor quiere visitar para romper los yugos de esclavitud. Y a veces, ¿sabes? Sorprendentemente, si nosotros les permitiéramos al Espíritu Santo abrir esas áreas de cautividad, que a veces las tapamos porque no es de hombre llorar o tener tanto miedo o está mal visto exponer que tengo esta situación. El Espíritu Santo visita, cuando nosotros abrimos la puerta, Él puede visitar esas áreas para que nosotros salgamos, perdonemos al que tenemos que perdonar y sobre todo levantarnos en el poder de su amor. El Señor nos ama. Y aunque hablamos de un tema que parece muy fogoso y mucho de fuerza, ¿no? Y mucho de echar fuera demonios, la verdad es que lo que opera detrás de todo eso es que el amor de Dios quiere que nosotros vivamos en libertad. Así que no nos sintamos excluidos. La razón por la cual digo esto al principio es no nos sintamos excluidos por ser de niños, porque a veces hay un niño en nosotros que el Señor quiere sacar de tierras de oscuridad. Y bueno, para hacer un poquito, vamos a irnos a Lucas 4:18. Vamos a entrar con este capítulo de Lucas, pero el capítulo de Lucas para mí es algo tan especial porque fue la primicia de Jesús en su ministerio. Cuando Él habló, se le dio la oportunidad de hablar. Jesús citó este capítulo que nosotros vemos ahora como Lucas 4, pero realmente es Isaías 61:1. De ahí lo sacó Jesús. Isaías, un profeta que tenía nombre. ¿Y saben qué significa Isaías? ¿Alguien sabe lo que significa Isaías? Jehová es salvación. O sea que Isaías hablaba de salvación. Él hablaba de lo que Jesús iba a hacer. Y yo voy a hablar de estos dos versos. Este es Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Qué lindo el Señor. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y si vamos a Isaías 61:1, muy parecido, un poco diferente de la versión
Pero ahí está el mensaje. Dice, el Espíritu de Jehová o del Señor, Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién lo ungió? Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Nos vamos a ir con Lucas 4:18, pero quería que ustedes vieran que se basa en Isaías 61. Y si hablamos de la opresión, no puedo hablar directamente de la opresión solamente, porque aquí habla de muchas etapas. Aquí habla del quebranto de corazón, habla de la pobreza, del quebranto de corazón, la cautividad, ceguera y la opresión. Pero vamos a hacer 4. Y quiero que alguien aquí pueda pasar, si tiene alguna camisa beige. Gracias. Bueno, George Watler sabía que democráticamente, venga por favor. Y vamos a ponerlo aquí temporalmente, no va a estar en todo el momento, pero quiero que se siente aquí, por favor, aquí en la grada sagrada. Y Jesús pagó por él un pobre, solo por el ejemplo, porque sé que el Señor más bien lo mueve en lo sobrenatural, en el área de las finanzas, pero no hablando de pobres solamente financieramente, sino pobres de espíritu. Eso éramos nosotros, no conocíamos a Jesús, no conocíamos la luz, necesitados de Dios, cometíamos errores porque no sabíamos más, ¿sí? No sabíamos que estaba mal hacer una u otra cosa. Había pobreza de sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, que es Cristo, la verdad. Y por él vino Jesús y a darle buenas noticias a él y a decirle, o sea, el Espíritu Santo vino sobre Jesús para te tengo una buena noticia. Escucha, ya dijo, dígame. Y entonces habla, y él, como es pobre y necesitado, absorbe, haga como que usted está recibiendo. Jesús pagó por usted en la cruz. Usted no está solo. Hay alguien que venció por usted, murió y resucitó. Lo recibe con total alegría porque es un pobre de espíritu. Un aplauso porque un pecador recibió al Señor. Ahí, se puede quedar ahí un ratito. Sí. Pero también Jesús pagó, y bueno, el Espíritu del Señor ungió a Jesús y lo envió para sanar a los quebrantados de corazón. Si alguien con camisa roja, por favor, o algo rojo, bueno, ahí están los servicios. Miguel, yo sabía, Miguel, excelente. Un aplauso, por favor. Ahí. Puedes sentarte, por favor, un ratito. Y vino el Espíritu Santo. Y pues, él no solamente era pobre, aunque la verdad al final todos vinimos con alguna de estas etapas, les voy a decir. No solo es que es pobre, sino que quebrantado de corazón, herido, rechazado, le quebraron el alma. Vino al Señor hecho pedazos. Lo dejó la novia. No es el caso, ¿verdad? Lo dejó, hasta el bus lo dejó. Se siente que nadie lo ama. De chiquito le pasaron cosas que lo golpearon el alma. Vino quebrantado de corazón. Y vino Jesús con su bálsamo que viene de adentro, ¿no? El Espíritu. Le dice, te tengo una buena noticia. Le habla de Jesús porque él también era pobre. Y entonces, vengo a vendar tus heridas. Yo sano tu corazón. Y todo lo que ocurrió, yo lo tengo como en, ¿cómo se dice? Abajo del mar. Tus memorias son redimidas, tu corazón es sanado. Hijo mío, te amo. Y empieza el Señor a decirle, te amé, siempre te amaré, con amor eterno te he amado. Sabes que siempre te amé. Y empieza a recibir el amor del Padre, empiezan sus heridas a ser sanadas y él empieza a levantarse en ese amor. Entonces ya no es un quebrantado, sino que es un sanado de corazón. ¿Sí? Puedes venirte por acá. Y cuando él encuentra a otro quebrantado de corazón, el corazón se le va, porque él estuvo ahí. Entonces la sanidad que Dios le dio, si él permite que el Señor lo sane, eso es lo que él puede dar a otros.
Y saben que el que viene, no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando uno recibe como pobre de espíritu, uno estaba mal. Recibe la noticia del Señor y uno ve y a todos los quiere evangelizar, a todos, ¿no? Pero también Él, ¿sí? Bueno, al final vamos a ver que todos tenemos un poco de todos. Pero el Señor también vino a publicar o a pregonar, dice esa escritura, libertad a los cautivos. Y quiero, si alguien puede, tiene algo, una camisa oscura, ¿sí? Sí, puede ser, muy bien. Él es un hasta como con rayas, está bien, excelente. Si puede sentarse un ratito antes de que Jesús lo sane, vamos a decir que esta es la etapa donde Jesús no la ha tocado todavía. Y Jesús vino a liberar a los cautivos, ¿sí? Y hay una cárcel de la que no puedes salir. Miente y no sabe ni por qué. Quiere ser fiel a los asuntos que tiene, pero no, hay una cárcel. Y todos estos son casos hipotéticos, solamente los traje por las camisas, ¿no? Y quiere, pero hay un área donde no sale, y en algunas personas es una cautividad de algo que ocurrió, un trauma que lo dejó encarcelado profundamente. Yo he escuchado a personas que sí, pobres y quebrantados, pero también dicen, cuando yo estaba chiquito, entró alguien a mi casa, agredió a mi madre, y sí, cosas bien fuertes. Y por una semana yo no pude hablar. Pero ahora que yo soy grande y catedrático, sucede que cada vez que yo escucho una pelea de los vecinos, yo entro en pánico. Y yo quiero calmarme, pero no puedo calmarme porque hay una cautividad tan fuerte que me hace estar en temor y un temor profundo. Y hasta que sale el sol puedo medio dormir, pero como ya es hora de ir a trabajar, ni modo, me tengo que levantar. Pero Jesús viene y el Espíritu de Dios viene y le dice al cautivo, te doy libertad, sal de esa cueva. Sal ahora, saco esa memoria de tu ser, yo ahora saco a ese niño y y empieza él a decirle, yo estuve ahí, yo te saqué, y él ya recibe la liberación. Lo estoy haciendo de forma bien sencilla porque a veces toma tiempo. Pero el Señor lo saca de esa cautividad. Vino pobre, vino quebrantado, pero los traumas y las cárceles, el Señor también quiere sacarlo a él, ¿sí? Y ahora, digo yo que lo otro parece que es lo mismo y puede ser, pero también Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Otro, por favor, si puede venir, otra persona, puede ser mujer también, que no tenga rayas, sino que sea negro. Aquí sí que es negro. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Quiere venir? Ok, excelente. Blanco y negro. Un aplauso, por favor, a los valientes. Nuevamente es hipotético, ¿verdad? Pero digamos que no solamente es que es pobre, está quebrantada, hay cautividades, pero el enemigo se ha aprovechado de que nunca la sacaron de esa cautividad, de que nunca su corazón fue sanado y de que, para variar, no hay una noticia de la verdad de Jesús, que es el libertador. Entonces no solamente hay áreas cautivas, sino que hay una opresión de espíritus inmundos. Entonces hay una opresión, no es el caso de ella, obviamente, solamente es para que lo veamos por los colores, pero hay una opresión espiritual y en algunos momentos hasta hay personas que se manifiesta esos espíritus inmundos. Y a veces no sé si a usted le ha pasado, pero yo de repente me acerco a alguien y de repente que solo hablé y se enojó. Y un odio, y yo dije, ¿qué le pasa? Entonces dije, no, es un espíritu inmundo el que me está hablando, porque algo se activa, ¿no? De lo que es el dominio, ¿no? Del espíritu inmundo. Pero lo bueno es que Jesús vino a libertar o a sacar a los oprimidos, a liberarlos, a proclamar que ese espíritu inmundo, no es el caso en este momento, pero que a echar fuera ese espíritu inmundo de tormento. Pero quiero decirle que si el Señor saca y sana, bueno, que si liberta y saca a los espíritus inmundos, también hay que ir a la cárcel, también hay que
sanar el corazón. Y sobre todo hay que mantenernos activos en la verdad de Jesús y recibir a Jesús. Porque hay personas que se manifiestan, pero hay que declarar que Jesús es el Señor solo por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús, la verdad, la palabra, en todas estas etapas, lo que quiere es restaurar nuestras vidas, ¿sí? Y muchos de nosotros vinimos con todo el paquete, ¿sí? No sé cuántos de ustedes en algún momento dijeron, bueno, yo tengo una opresión demoníaca, o algunos dijeron hay una cautividad, o en algunos hay un quebranto del corazón, y hay algunos, bueno, que recibimos al Señor, pero en todos el Señor quiere libertarnos, quiere liberarnos. Por favor, démosle un aplauso a ellos. Así que cuando estamos hablando de la liberación a los niños o de la opresión, estamos hablando de esta etapa donde hay una opresión de espíritus inmundos, pero yo he visto que a veces esta influencia o esa opresión de espíritus inmundos viene de repente, no comenzó con una opresión, sino que fue la causa de una cautividad, o de repente hubo un quebranto del corazón que no se cuidó, se desarrolló más hasta que hubo una opresión. Pero lo bueno es que en la etapa de la niñez, si el Espíritu Santo está, también podemos ir y tomar autoridad. Yo buscando en la Escritura, decía yo, bueno, hay que respaldarlo, ¿no? Pero yo he visto que a veces el enemigo, o muchas veces, percibe cuando hay llamado de Dios desde el vientre y aún desde antes, porque percibe lo que el Señor ha dicho, aunque no lo cree, y a veces provoca ciertos traumas o ciertas situaciones que el Señor se glorifica porque Él es el Señor, pero a veces hay opresión y cautiverios que podríamos decir que a veces afectan aún a los llamados. Y quisiera que viéramos el caso de Moisés. Ustedes han escuchado de Moisés por lo menos en Semana Santa. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas de Moisés? Ben-Hur, Ben-Hur, ¿han visto todas esas? Bueno, ahora no, ahora las personas ven solo el internet, pero antes hablaban mucho de Moisés. ¿Y sabe cómo uno ve la historia de Moisés? El enemigo tenía un plan con los hijos de Israel en Egipto. El faraón pues se había ensañado en contra del pueblo de Israel. Yo digo que era el mismo diablo persiguiendo la semilla de Dios. Y total es que viene una mujer noble, una mujer valiente, Jocabed, la madre de Moisés, y ella dijo, bueno, la Escritura dice que lo vio tan lindo, que dijo, no, yo no voy a dejar que este niño se vaya. Imagínense qué bonito es ser lindo, ¿verdad? Lo vio tan lindo, yo creo que había una gracia de Dios en el niño, y ella dijo, no, yo no voy a permitirlo, lo escondió, pero llegó un momento en que el niño, me imagino que lloraba mucho. Hay un momento en que los gritos, especialmente los bebés varones, yo como tuve una niña y un varón, yo sé que el grito del varón es bien fuerte. Entonces dijeron, pues ya no lo podemos esconder. Y yo creo que ella, como un acto de fe, realmente, ella era una mujer de fe. Lo que ella hizo fue esconder a un bebé, preparó su cunita, ¿no? Con una canasta, le puso brea para que no se ahogara, o sea que ella sí pensaba, algo aquí va a ocurrir. Y el bebé en su cunita barco, digo yo, pues ahí estuvo. Jocabed lo metió en el río Nilo. Y pues se imaginan, ¿verdad? El niño en la canasta, las olas. Eso nosotros no le ponemos mucha atención, porque como ya sabemos la historia, sabemos que al final la hija del faraón vio al bebé o la canasta, escuchó que estaba llorando, y tuvo compasión del bebé, lo tomó como su hijo, lo crió en el palacio, aunque permitía que Jocabed lo amamantara. Así que él vivió como con doble identidad. Egipcio, pero no tan egipcio, porque era hebreo. Hebreo, pero no tan hebreo, porque es egipcio. ¿Sí? Total es que a mí me llama la atención que cuando Moisés fue llamado por el Señor, hay algo que
impedía que él dijera, sí, Señor, yo soy el libertador. Y eso está en Éxodo 4:10. No sé si vamos a poder tener la proyección, pero dice, pero Moisés le dijo al Señor, Señor, de repente fue, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, ni antes, ni siquiera ahora que tú hablas con este siervo tuyo. Es decir, qué interesante que le dijo, ni antes, ni por milagro porque me estás hablando. Yo sigo siendo lo que siempre he sido. Soy torpe para hablar y se me traba la lengua. Qué difícil es para la persona. Muchos han dicho que él era tartamudo, puede ser. Qué difícil es para una persona que tiene ciertas dificultades para hablar, el poder expresarse con facilidad y que la gente como decimos en el buen hondureño, le pare bola. Es decir, es esa seguridad. ¿Sabe que me he dado cuenta que últimamente hablar no es solamente de saber expresar las palabras, eso ayuda, sino es la seguridad y la confianza que hay detrás de que mis palabras son valiosas e importantes? Y Moisés carecía de confianza. Él de primas a primeras dijo, no me van a escuchar, Señor. No me van a escuchar. Y usted dice, qué bárbaro Moisés, pero ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por eso? No sé cuántos se identifican, pero yo la verdad me siento tan identificada con Moisés porque en muchas ocasiones el Señor habló y dijo las cosas grandes que Él iba a hacer, pero habían situaciones en mí que impedían que yo pudiese creer siquiera que eso era posible. Así que ni siquiera me lanzaba, porque el hablar tiene que ver con una confianza. Y no sé si yo solamente soy la que estoy pensando, pero ¿qué pasó en Moisés? ¿Qué ocurrió que él llegara a esta etapa de 40 años y que él todavía tuviese tartamudez o torpeza al hablar? Me pongo a pensar, digo yo, bueno, ¿qué trauma habrá tenido Moisés? No es que lo dice la Escritura, pero usted se imagina por un momento lo que ocurre en la vida de un bebé. El bebé no es ignorante de que algo está ocurriendo. Me están preparando la cuna. Mi mamá me dejó solo. Se está moviendo el agua. No escucho a mi mamá que me está diciendo, aquí estoy, Moisés, aquí estoy. Aquí, todo te va a ir bien. El Señor tiene un plan. A veces el bebé, lo que está ocurriendo en el bebé es que no sabe qué está pasando. Están ocurriendo cosas graves, pero no sabe lo que está pasando. Y su alma comienza a tener un área de temor muy fuerte. Y no sé, ciertamente quiero ser honesta, no sé si esto fue lo que causó que Moisés pudiese tener esa timidez o ese temor. Pero en muchas ocasiones, si usted le pregunta a alguien que tiene dificultades para hablar, ¿qué ocurrió? A veces hay cosas que ocurren en la niñez. Y les comentaba ahorita que estábamos haciendo el ejercicio gráfico de un catedrático al que yo admiraba mucho. Era muy bueno en todo lo que hacía, pero le costaba leer. Y por eso él nunca leía. Siempre lo hacía todo como bien espontáneo, porque a la hora de la lectura era casi un tartamudo, podría decir yo. Y en una de esas, pues él me empezó a compartir, mire, Yona, y no sé ni por qué empezó a decir. Digo que el Espíritu Santo a veces, ¿verdad?, abre esos espacios. Y empezó a decir una cosa tan terrible, lo que había ocurrido cuando él estaba en primer grado. Y pues resulta ser en Tegucigalpa, él vivía ahí. Y pues al final se dieron cuenta que eran los vecinos, no eran personas ¿qué se puede decir?, de un buen caminar, y entraron y hicieron desastres, abusaron de su madre. Eso destruyó la relación con su papá no lo pudo superar, y él al siguiente día, imagínense, haber vivido algo tan fuerte y al siguiente día tener que ir a la escuela como que si todo era normal. Él estuvo mudo toda una semana, no pudo hablar. Y en una etapa donde está él aprendiendo a expresarse. Y había algo ahí en él. Y volvió y me dijo, yo no sé qué pasa, pero fíjese que cuando yo escucho a la gente pelear, anoche no pude dormir porque los vecinos empezaron a hacer ¿verdad?, pleitos matrimoniales. Y toda la noche con temor. ¿Por qué?
porque había una etapa de la niñez que todavía lo estaba persiguiendo. Había una cautividad en él, de repente no podría decir que es una opresión, pero sí había una cautividad que aunque él era grandote, se estaba manifestando lo que había ocurrido hace muchos años. Y sabe, a veces nosotros pensamos que estas etapas de los bebés y de los niños, uno no sabe a veces lo que está ocurriendo porque como ellos a veces no saben expresar sus palabras, uno igual no sabe qué hacer. Y me pongo en los pies de los zapatos de los padres, porque pues a mí me tocó también, y a veces uno no sabe qué hacer, pero el Espíritu Santo sí sabe qué hacer. Y mire, cuando uno se estrena para ser papá o mamá, uno se da cuenta de muchas cosas que antes uno juzgaba, o que antes uno pensaba qué fácil debe ser, o qué barbaridad que no hicieron aquello. Y bueno, el Señor a uno lo hace pasar por cosas para entrenarse. Y ustedes saben que nosotros con mi esposo tuvimos nuestra primera hija, que aquí está Ima, muy linda. Y pues todo estaba muy hermoso, mucha palabra, mucha preparación espiritual. Pero el día en que nos tocó dar a luz, o que me tocó dar a luz, pues sucedió que había ciertas dificultades y bueno, al finalizar, pues en vez de ser un parto natural como nosotros lo habíamos deseado, hubo que intervenir, hacer una cesárea. No era algo que nosotros no estábamos preparados para eso emocionalmente, yo por lo menos no. Pero total es que había una infección en sus pulmones, la gravedad era alta, la doctora muy sabia, pero sí, ella fue bien franca en decir que era prácticamente un diagnóstico, ¿verdad? Muy difícil médicamente hablando. Entonces, pues, yo con la cesárea, yo pensando en qué fallé, que no fue natural. Amados, les voy a decir, si una mujer sale embarazada, tiene a su hijo por cesárea, no le vayan a decir cómo se dejó de los doctores, eso no le va a ayudar en nada. Y entonces la gente me decía que qué barbaridad esos doctores que son abusivos. Y como yo estaba primeriza, todo lo que le dicen a la primeriza le afecta, ¿no? Entonces, aparte de la emoción de lo ocurrido, pues yo me sentía, yo fallé. Yo no oré lo suficiente. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero me tuve que sacudir de esa confusión porque había que luchar por la vida de la niña. Y pues nosotros íbamos, pues más mi esposo porque se podía mover, ¿verdad? Yo todavía estaba un poco adolorida. Íbamos al área de cuidados intensivos, ¿no? Y él ponía su mano y hablábamos, y cuando ya medio pude caminar, fui y hablábamos, todo lo que uno puede hacer naturalmente y espiritualmente para que el bebé sepa o supiese que ahí estábamos nosotros. Pues nosotros, según yo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance hacer para que no se sintiera en soledad. Pero pasaba que con el tiempo, permítanme, sucedía que cada noche, cuando ella tenía de alguna forma, alguna manera de expresarse, yo notaba que ella caminaba y hablaba y estaba dormida. Y yo decía, mamá, no te veo. Ella decía, no te veo, mamá, ¿dónde estás? No te veo. Y yo estaba enfrente de ella y ella no me miraba. Y yo, aquí estoy. Yo le decía, pero aquí estoy. Pero como es algo espiritual. Y ella volvía y decía, mamá, es que no te veo. ¿Dónde estás, mamá? No te veo. Y se imagina, uno se pone como, ay, no, ¿qué puedo hacer? Y orábamos y después yo le cantaba y entonces solamente como que las canciones, porque ella siempre fue bien musical, ¿verdad? Solo eso hacía que se calmara un poquito. Pero yo casi que sabía que si yo no me adormía como 5 minutos con ella, iba a empezarse a manifestar una cosa un poco rara. Así, los 3 años se calmaba, pero de repente volvía a aquella escena donde ya se habían dormido todos y de repente, pero así, como que está despierta, pero no me está viendo. Y siempre terminaba diciendo, mamá, no te veo, mamá, ¿dónde estás? No te veo, mamá. Y bueno, llegó el día, ya tenía 5 años, ese fue el día de su cumpleaños, la fiesta muy linda, ¿verdad? Partimos pastel, y en la noche vuelve y tiene esas manifestaciones. Y la manifestación volvía y así, como que estaba sola,
Mamá, no te veo, ¿dónde estás? Mamá, no te veo, ¿dónde estás, mamá? Y entonces yo dije, Señor, yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, honestamente no sé qué hacer. Dime, Espíritu Santo, qué tengo que hacer. Y así fue una oración rápida, no crean que fue que me metí en oración, fue que le clamé al Señor. Y el Espíritu Santo, escuché claramente el Espíritu Santo decirme, ¿qué ocurrió hace 5 años? Y ese era su cumpleaños número 5. Como que el Señor le dio ese regalo a ella a los 5 años. Entonces supe que era una cautividad, porque de repente el bebé, aunque uno no le explique, el bebé sintió, mi mamá me dejó sola. El bebé no sabe que fue que yo me fui, que me intervinieron y que le pusieron en cuidados intensivos. Pero el Espíritu Santo sí sabía lo que había ocurrido en su corazón o en su espíritu. Y así, en segundos yo supe que era una opresión, una cautividad, espiritual, y que lo que estaba oprimiendo era un espíritu inmundo. Y yo antes había tratado de hacerlo almáticamente. Y aquí estoy. Pero eso fue un enojo que me dio con el enemigo. Y yo dije, suficiente. Mamá, me dijo, te veo. Entonces me di cuenta que cuando es un espíritu inmundo hay que echarlo fuera. Cuando uno se da cuenta que es una opresión del enemigo, del diablo asqueroso, uno no le anda diciendo, ay, si quieres, no, es de echarlo fuera. Pero a veces uno no sabe cuándo hay que echar fuera, o a veces uno no sabe cuándo es que hay un quebranto, o cuándo hay que perdonar. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Y si usted no ha recibido al Espíritu Santo, yo le recomendaría que usted reciba, que usted vaya donde su pastor, que le impongan manos, porque el Espíritu Santo sabe los misterios, no solamente de Dios, sino los misterios de nuestra vida. Y en algún momento, si acaso se volvió a manifestar, yo ya sabía, y eso fue totalmente como un regalo para la liberación de mi hija. Y yo creo que el Señor quiere un regalo para liberar nuestras generaciones. Pero sabe, también Él quiere liberar a niños que en medio de nosotros todavía tienen un trauma. A veces pretendemos ser maestros y el Señor nos dice, yo soy el mejor maestro. Ayer, de hecho, curiosamente hoy platicábamos de este caso que hoy en la mañana, que yo tuve una etapa de preescolar muy linda, llena del Espíritu Santo. Cosas maravillosas ocurrían en mi vida en preescolar. Pero en la entrada en primer grado, me tocó una maestra muy, muy enojada. Y mis compañeros, habían unos compañeros míos, yo amaba a mis compañeros porque eran locos y ¿saben cuando voy aquí a honrar a los varones? Yo doy gracias que yo fui a una escuela mixta, que ahora se dan las escuelas mixtas, yo no sé cómo lo hacían antes solo por niñas, porque los varones son divertidos. Son chistosos. Yo iba siempre a la casa a decirle a mi mamá, fíjate que fulanito dijo eso y nos reímos. O que fulanito salió con esto y no terminaba de contar el chiste porque yo ya me estaba riendo. Bien ocurrentes los varones, especialmente en primer grado. Pero esos varones hacían un poco de ruido. Y la maestra, no sé qué pasaba con la maestra, qué cautiverio habrá tenido ella. Pero ella no usaba las reglas para medir, hermanos. Ella agarraba las reglas y decía, y no decía ni siquiera, be quiet. Era medio agringada, no era gringa, pero decía, yo, y quebraba la regla cuando uno de mis compañeros se ponía un poco chistosito. No era una maestra para primer grado, definitivamente. Porque sí hay que tener mucha paciencia en esa etapa. Yo lo entiendo, maestras de primer grado, yo entiendo, hay que ser pacientes. Pero ella no lo tenía. Y yo nunca vi que ella usara las reglas para medir, solo para desquitarse. Y mi mamá me preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Te gritó a vos? No, pero le gritó a mi compañero. Y como yo amaba a todos mis compañeros, para mí era como que me lo hicieran a mí. Y yo no quería ir a la escuela, por varias razones después no quise ir a la escuela, pero en esa ocasión no quería ir a mi primer grado. Y pues hubo una etapa ahí donde que de repente, por situaciones en ese primer grado, yo sentí que yo era mala para un área.
No sabía que era por la agresión del primer grado, no físico, sino gritos. Y fíjense que pretendiendo yo enseñar a unos maestros hace algunos años, se me ocurrió la brillante idea de hacer un discipulado y que iniciáramos el discipulado hablando de los maestros que habían marcado nuestra vida, los que habíamos admirado y los que también, un poco difícil la cosa. Entonces yo me puse de ejemplo, ¿verdad? Bien valiente, dije, bueno, yo recuerdo esto. Hablé un poco de este primer grado, de otras maestras que de verdad muy hermosas en su manera de tratar, análisis, wow. Me marcaron para que pudiese ser creativa. Todos compartieron acerca de los maestros que eran importantes para ellos. Y de repente, yo dije, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos lleve a esos momentos donde un maestro marcó nuestras vidas negativamente y le vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo. Dije yo. En mi mente yo pensaba, yo voy a orar y ellos van a llorar. Porque yo tengo que mantener, ¿verdad?, el dominio propio para ministrar. Uno cree, pero no. Y solo comencé diciendo, Espíritu Santo, te pedimos que... Y inmediatamente yo sentí que era una niña de primer grado y que mi maestra acababa de tirar su regla. Y yo tenía un temor. Y yo supe, es como que en mi espíritu en la etapa de niñez, no sé si se puede explicar, pero fue tan lindo saber que no es que el Espíritu Santo me llevó solo para tener temor otra vez, sino que fui, no sé, en mi memoria, no sé cómo es, pero fue como que lo estaba viendo otra vez. Y en ese mismo momento dije, Espíritu Santo, perdono a mi maestra por todos los gritos que ella me dio. La perdono y la libero y inmediatamente lloré, pero yo salí de esa cautividad. Yo salí de esa cautividad. Sí, porque aún al perdonar estamos liberándonos a nosotros mismos. Y cuando venimos al Señor y nos dicen de perdonar, nos enojamos, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que al perdonar es como que cerramos toda infección, es como que le damos como un toque de desinfectante a nuestra alma, para que el enemigo no tenga de dónde alimentarse, de dónde provocar tormento, porque miren, eso parece mentira, pero eso a mí me provocaba mucho tormento. Porque cada vez que yo salía con cosas malas, yo pensaba, no soy mala, no soy buena para esto. Pero al ser cautiva, el Señor pudo empezar a construir en otras áreas de mi vida. Y miren, esta etapa de la educación, yo sé que a los papás esto nos enoja, a veces sufrimos, a veces lloramos con ellos, no sé si soy la única. No, vaya pues. Pero yo entiendo que hay mucha desesperación. Y es importante, ¿sabe? Si usted está desesperado, el Espíritu Santo puede obrar, puede tomar su desesperación, su clamor. En algún momento, para alguna de estas cosas, que cuando el Señor lo llama a uno de niño, uno tiene como amor por los niños y sabe que hay un llamado, aunque estén jugando y aunque estén haciendo relajo, pero uno dice, tiene un llamado. Y todo el mundo, no, esa es la que se tira al lodo, tiene un llamado. Y uno tiene un llamado. Y el enemigo también quiere como que torcer esos llamados. Y me recuerdo que ya estando, creo que estaba sirviendo como maestra de niños en la escuela, en la iglesia local, en el discipulado. Y viene una mamá, digo, Espíritu Santo, ayúdame, porque no sé, a veces uno no sabe qué hacer, hermano. Aún uno, pero el Espíritu Santo sí. Y una mamá muy desesperada vino donde mí, ya creo que es que estaban desvelados. Yo casi que les miraba unas ojeras así bien fuertes, ¿verdad? Y entonces como que vienen a pedirle a uno cosas que uno dice, wow, yo creo que creen que uno es Superman. Pero el Señor sí es Superman. Bueno, más que Superman, ustedes me entienden. Bien, entonces vino la mamá con toda fe, hermano, vino y me dijo, hermana, ya no sabemos qué hacer, todas las noches esta niña se levanta y empieza a pelear con su maestra. No está la maestra, pero ella empieza a hablar y a decir cosas.
y me empezó a explicar que habían situaciones fuertes en esa etapa con la maestra. Y la niña como que en el sueño se desquitaba. Es decir, lo que ella no le podía decir a la maestra en el aula, sonámbula, le decía todo. Y entonces, total es que me dice, y no sabemos qué hacer porque ella camina, es sonámbula y nos tienen a todos nosotros desvelados, todos estamos preocupados. No es que solamente que querían dormir, es que sufrían al verla a ella en esa situación. Quiero que sea claro. Sufrían por ella. Y yo imagino que habían clamado al Señor. Y pues, gracias a Dios, ya había tomado algunas lecturas o cursos de liberación a los niños. Y yo sabía que la manifestación de liberación en los niños no es igual a lo de los adultos. Uno no espera que sea igual. Entonces, hablé al espíritu inmundo y le ordené, te sales en el nombre de Jesús, suéltala ahora. Y la niña abrió su boca y le hizo, y en la siguiente semana la mamá vino y me dijo, ya puede dormir, no sé qué pasó, pero ya puede dormir, gracias. Pero la verdad lo único que yo hice fue echar fuera ese espíritu inmundo. Ahora, amén. Y yo quiero decirles que tenemos, como padres de familia, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para cubrir a nuestros hijos, aún desde el vientre, de la opresión, porque a veces hay opresión. Pero si usted libera a su hijo de opresión, ¿usted se recuerda que habían 4 personajes aquí? Muy importante que cerremos las áreas de cautividad. Que el Espíritu Santo también nos lleve a sanar el corazón. Y sobre todo, obviamente, que nuestros hijos conozcan al libertador, a Jesús. Para que cuando ellos tengan dificultades, ellos también puedan ejercer autoridad y tomar esa autoridad y caminar en liberación, porque no siempre va a estar usted con ellos. Y de hecho, se van a encontrar con unas dificultades en el área, en la escuela. Me hubiera gustado ser de este ejemplo que les voy a decir, pero el testimonio de una ministra de Dios de Estados Unidos es que el Señor le habló de que ella tenía que preparar a los niños para que ellos sepan cómo solucionar sus propios problemas. Y ella no solo los liberaba, sino que les entrenaba. Mire, cuando esto ocurra, ustedes perciban esto, ustedes liberen en el nombre de Jesús. Pues total, que el grupo de discípulos de esta maestra encontraron que en la escuela había un niño que obviamente estaba oprimido, estaba violento, agresivo. Por nada estaba él quieto, sino que en todo él sentía agresión. Y pues miren, cuando usted le dice a los niños algo, ellos agarran oportunidad. Entonces los niños que conocían al Señor y habían estado entrenados en esta escuela de esta ministro de Dios, después le doy el nombre, dijeron, tiene espíritu inmundo, lo tenemos que liberar. Entonces se unieron en el recreo y dijeron, miren, cuando en el primer recreo vamos a unirnos todos, le vamos a poner manos y vamos a sacar espíritu inmundo. No es bullying, pero se rodearon todos al niño, le pusieron las manos. En el nombre de Jesús te ordenamos que lo sueltes. No sé si fue por pena, pero después el niño tuvo un cambio. Pero más allá de lo que ocurrió en el niño, es que me dio gusto ver a niños que tomaban autoridad en el nombre de Jesús. Y es para que nosotros también no tengamos temor de saber que hay una capacidad en Dios tan fuerte en nuestros niños, que si uno puede verlo, obviamente dosificar la enseñanza, ¿no? Pero no minimizar el hecho de que hay poder en el nombre, porque el nombre es el nombre, independientemente de la edad. Hay un poder en el nombre de Jesús. Hay un poder en el nombre de Jesús, el mayor de los poderes. Y podríamos hablar mucho, pero sí quisiera decir que a veces el enemigo se aprovecha de áreas de vacío en nuestros niños. De repente, palabras que no se dijeron que eran importantes.
Y de repente no es que hay una opresión espiritual, pero eso empieza a alimentar mentiras. Por ejemplo, hay niños que si hay un vacío de amor o de palabras de afecto, el enemigo pudiese venir a torcer. Y si ve que no hay nada ahí, como una palabra que sustente su vida, empieza a decirle, torcer y decirle, no, si es que vos sos feo. Y para nosotros es risorio, ¿verdad? Sí, sos feo, nadie te quiere. Pero nosotros estamos aquí hoy. Y si nosotros primero abrimos nuestro corazón, tal vez pudiésemos decir, bueno, Señor, no puedo decirle a mi hijo que lo quiero, porque a mí nadie me dijo que me quería. Pero yo estoy en tus manos, Señor. Y quiero superar esta área, porque yo sí quiero llenar los vacíos que en mí no fueron llenos. Yo sí quiero poderles decir a mi hijo, estoy contento, orgulloso de vos, sos un campeón. ¡Wow! Como les digo a mis niños, todos los niños son guapos, pero vos te pasás. Todos los niños de la tierra son inteligentes, pero vos te pasas. Usted dice, bueno, pero, hermano, no voy a decir mentiras. No, usted créalo, usted es el papá, pues. De algún lado salió guapo. Entonces, usted piensa que solo son palabras, pero el niño, al escuchar esas palabras, usted está llenando un área. Lo tiene que llenar. No es negociable. Porque si no lo llena usted, alguien más lo va a llenar. Y con mentiras. Entonces el papá, dígale a su niña que es la mujer más hermosa, más guapa, más hermosa, más linda. Y si no puede, el Espíritu Santo le puede ayudar. Y aquí estamos para podernos ayudar, no para criticarnos ni para juzgarnos, sino que queremos vivir en familia. Y las palabras de un padre son valiosísimas. No minimice su labor, usted es muy importante en su hogar. Sí, y el hijo varón, campeón. Bueno, yo aprendí con Ian que a los niños, ¿dónde está Ian? Que a los niños no les gusta que les digan qué lindo sos. Mire, él tenía 3 años, pero ya hablaba muy bien. Entonces yo como tía linda, yo le decía, Ian, qué bello sos, qué lindo. Y le pasaba diciendo, por uno de mujer, eso es lo que quiere escuchar. Entonces uno dice, bueno, lo voy a decir. Y entonces el niño de 3 años me paró y me dijo, niña, tía, ¿y por qué vos siempre me decís que soy lindo o bello? Decime que soy inteligente mejor. Y entonces, sí, Ian, no lo vuelvo a hacer, le dije yo. No lo vuelvo a hacer. Tía, no digas eso, que me he dado cuenta que la gente no cumple sus promesas. Me dijo el niño de 3 años. Sí que era sorprendente. Entonces, al varón, bueno, sí, una de mamá le puede decir que lindo, no, eso es importante, pero que sepan de usted que usted sabe que son inteligentes, que son valiosos. En una ocasión, el profeta Martín, estábamos nosotros inventando de hacer un programa llamado Honduras Despierta aquí en Muna. Les quiero decir, fueron intentos. Todos los que estuvieron ahí sabían que eran intentos. Pero hicimos un programa aquí nosotros de lanzados. Y pues él compartió con el profeta Joel Hernández acerca de la identidad. Pero el profeta Martín dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y él decía que él estuvo en un colegio, creo que era, no sé si era en la escuela, perdónenme, no recuerdo eso muy bien, pero uno de sus compañeros se equivocó al decir algo. Y pues el maestro, pues yo me imagino que no conocía al Señor, ¿verdad? Porque cuando uno no conoce al Señor hace cosas que no son buenas. Entonces él le dijo, qué tonto es usted, al niño. Pero el niño no tenía vacíos. ¿Y saben por qué? Lo notamos por la respuesta que le dio el maestro. Maestro, usted está equivocado. Porque mi papá dice que yo soy inteligente. Y así solucionaron el problema. No pudo entrar la mentira porque ya el papá le había dicho que él era inteligente. Así que él asumió, usted está equivocado porque mi papá dice que yo soy muy inteligente. Y eso es importante, aunque estamos hablando de opresión. La opresión a veces viene también por áreas vacías. Entonces usted llene esa vida, esa mente de su niño con la verdad. Y la verdad es que es guapo, inteligente, que va a poder hacer muchas cosas. Le van a llevar los rusos, la NASA, lo que usted quiera, porque está aquí, ya debería haberse graduado. Yo así le digo a mis estudiantes en broma, les digo, si encuentro a alguien que dice una respuesta que dice, wow, yo le agrego salsa a los tacos, porque miren, la actitud y la confianza es muy importante. Entonces le digo, no sé, ¿qué estás haciendo aquí?
ya deberías tener tu diploma, te van a llamar los de la NASA. Usted cree que solo a los niños les pasa eso, pero yo veo jóvenes que aún en bachillerato, yo le empiezo a decir, se van a llevar los de la NASA, deberías tener el diploma. Y se empiezan a erguir, como que si les estoy poniendo una vara, ¿verdad? La palabra es como una vara, ¿no? Y qué lindo es poder hablar a aquellos que todavía van a tomar decisiones en su vida, porque toda palabra que nosotros le digamos a ellos van a ser el sustento sobre el cual ellos van a caminar. Así que esta mañana no quiero hablar mucho más, sino decirles, tenemos nosotros la bendición de que Jesús habló sobre tu vida. Si usted ve esta escritura, ¿qué es lo que dice? Vine a publicar, te vengo a publicar libertad. Te vengo a decir que hay una buena noticia. Te vengo a pregonar, te vengo a decir. Y entonces, amados, si hay áreas de cautividad, metámonos con el Señor, porque usted también debe pregonar. Hijo, te quiero declarar que se van a pelear por vos en los trabajos, que no vas a saber qué hacer. Mira, pero te voy a decir, escoge de esta forma, porque todos van a querer venir sobre vos. Y aquel niño dice, wow, ya me puse el futuro y es un buen futuro. Planes de bien y no de mal. ¿Sí? Pero seamos libres, porque a veces, no sé, si ustedes son honestos, a mí me ha pasado. Se nos sale alguna semillita de cosas que nos dieron a nosotros, ¿no? Y después uno tiene que ir a pedir perdón. Pero el Señor es misericordioso, Él nos ayuda en el camino. Aquí no es de que nos culpemos, de que nosotros, no, yo le dije esto y jamás el Señor va a reparar. No, podemos pedir perdón, reparar y empezar a construir. Si usted tiene un bebé en el vientre de su esposa o en su vientre de las mamás, empiece a declarar, a profetizar. A mí me costó esa parte, ¿sabe? Yo profetizaba en la iglesia, pero me costaba romper algo del hablarle a los niños. Hasta que más o menos yo creo que a Ana Rebeca yo le compartí ese libro, porque yo sabía que necesitaba salir de esa inexpresividad. Y ahí de los franceses empecé a escuchar que ellos a los niños les hablan, llegan, hay mucha psicología obviamente, pero llegan a la casa con el bebé y no lo tratan como un ignorante, sino que al bebé le dicen, mira, esta es tu casa. Esta es la habitación de tu mamá y de tu papá. Esa no es tu habitación, esta es tu habitación. Y aquí, mira, está la cocina. Y le empiezan a hablar y empiezan a comunicarse como que fuera una persona entendida. Y yo dije, esto me falta, porque cuando yo iba al supermercado tenía a mi primera bebé atrás y yo no le decía nada. Pero yo dije, me voy a lanzar, nadie me escucha, así que puedo hacer lo que creo que es lo mejor. Y empecé a decirle a mi hija, mira, vamos a ir al supermercado. Ahí vamos a estar un rato. Después podemos ir al baño. Y después vamos a ir a ese otro lugar. Y la niñita no podía hablar, era una bebé. Y ahí estaba. Y empezaba a decirle todo. Yo no sé si es que yo sentía como, estoy poniendo mi agenda de forma verbal. Pero total es que ella empezó a hablar y habló muy bien. Pero siento que más allá de la comunicación, es que ella estaba entendiendo, yo soy tan importante que mi mamá me está hablando la agenda del día. ¿Sí? Es decir, no hay esa indiferencia, que la indiferencia a veces es algo horrible, amados. Cuando uno siente que está el papá, pero no hay palabras, se siente como un hielo feo. Pero el Señor quiere derretir ese hielo y nos puede sanar primero nosotros. Si le pedimos, Él responde. Si queremos, miren, la palabra es clara, si nosotros tocamos la puerta. Claro que sí, hijo. Padre, no puedo, me cuesta. Toqué la puerta, pero ayúdame. Sí, yo te voy a enseñar. Yo soy Jesús. Y Él primero habla las palabras a nosotros para que nosotros las podamos expresar. Y sabe algo de ese libro también para sellar, que creo que es importante entender. Que a veces ellos decían, a veces hay cosas que ocurren en el hogar, situaciones muy fuertes, de repente separaciones, divorcios. Y si uno no le habla al niño lo que está ocurriendo, aunque sea malo, obviamente el Señor quiere la restauración de los hogares. Pero algo ocurre si usted no le dice al niño, hijo, estamos teniendo problemas mamá y papá.
Pero te queremos decir que no es tu culpa. Eso es un problema que nosotros vamos a resolver, pero no lo provocaste vos por esto que ocurrió, porque el niño a veces une piezas que no tienen nada que ver la una con la otra. De repente lloró ese día, en la mente del niño lloró, y ese día papá se fue. Entonces, como no hay claridad, entonces el niño a veces asocia, porque lloré, papá se fue. Entonces hay que ir y llenar para que el enemigo no le ponga una mentira y decir, no es tu culpa. Nosotros estamos teniendo una dificultad, pero nosotros te amamos y vamos a tratar de reparar esto de alguna forma. Es muy importante. Si hay cosas, situaciones económicas, yo sé que su instinto de padres es decirle, no, ¿para qué le vamos a decir a los niños que hay problemas? Que estamos quebrados. No le vamos a causar esa herida. Más herida es porque el niño sabe que hay algo, como dicen aquí, un elefante ¿cómo se dice? Un elefante en la habitación. Nadie habla, pero todos saben, pero como todos no lo hablan, también yo sé, pero en parte, porque a veces no sé. Y entonces sentarse y decir, hijo, estamos teniendo unas situaciones, nos está costando pagar, pero no es tu culpa, nuevamente, no sos una carga. ¿Cuántos niños he escuchado? Vienen a mi oficina, están pasando situaciones económicas fuertes y lo primero que sale, no sé por qué, es yo soy una carga para mis padres. Entonces yo le tengo que decir no, porque tengo que limpiar eso. No eres una carga para tus padres, les está costando esto, pero lo hacen porque te aman. Entonces ya sale así como, ok, ya esa es una verdad y es un poquito mejor, ¿no? Porque ya es por amor, no soy una carga, mis padres quieren lo mejor para nosotros, están teniendo dificultades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar con la verdad y siempre al final decirle, pero creemos que el Señor nos va a ayudar y que aún en esto Él se va a glorificar, nos va a enseñar a ser mejores administradores, nos va a enseñar aún a que debemos en algunas etapas de nuestra vida familiar ser un poquito más austeros y eso nos va a permitir ser mejores. Entonces ya la verdad se estableció y cuando ya va al colegio ya no tiene esa mentira lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de que él es una carga o que ella es una carga. Para que nosotros sellemos la verdad en las mentes de nuestras generaciones. Y hoy yo quiero decirles, tenemos la esperanza en estos 3 minutos que tenemos de clamar al Señor si en nuestra vida hay áreas de cautividad, si en nuestra vida hay áreas donde de repente no hubo una verdad. Yo le quiero sugerir, amados, fíjense que yo lo he hecho en mi etapa ya adulta, que a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿qué pasó con esto? Y el Señor me dice, no, vos lo miraste de esta forma, pero yo te voy a enseñar el panorama verdadero. Últimamente yo me enojé mucho al Señor y le dije, Señor, ¿qué pasa aquí? Y me enojé con el Señor, yo creo, no sé si se puede decir eso, pero yo estaba enojada con el Señor, porque en mi etapa de niña, yo vi a mi mamá tener que ir a Houston, ¿no? Para cirugía de cáncer. En esa etapa yo no entendía muy bien, mi hermana pensaba que yo le había provocado el cáncer, y yo pensé en algún momento de mi vida, yo le provoqué cáncer a mi mamá. Pero no era así. Pero para que ustedes vean cómo el enemigo se aprovecha, fue que de repente yo golpeé así con el codo a mi mamá, creo yo. A ella se dio cuenta que le dolía. Entonces, lo que ocurrió es que después se dieron cuenta, ¿verdad? Que había que hacer un tratamiento. Pero mi hermana pensó que como yo la golpeé, que yo le había... Y él me lo decía siempre, por tu culpa mi mamá tiene cáncer. Y de adulta yo tuve que decir, no hombre, si es que esto fue una mentira por mala interpretación. Pero yo tuve que decir, no, yo no fui la culpable de esa situación. Y ya de adulta vuelvo y le digo al Señor, ¿qué pasa aquí? No entiendo. Espíritu Santo, ayúdame porque yo no entiendo lo que está ocurriendo aquí. Yo me estaba enojando con los doctores que le habían puesto una radioterapia muy fuerte y eso le estaba afectando el corazón, ya más cercano. Pero el Espíritu Santo sabe ubicarlo a uno. Entonces yo enojada con el Padre, me metí con el Señor, más llorando que orando. Y el Espíritu Santo me hizo, porque yo estaba enojada con esos doctores que como le pusieron una radioterapia tan fuerte, que qué barbaridad.
El Señor, no sé a los demás, yo quiero traerles libertad a los que han tenido que pasar por situaciones de procesos médicos, pero el Espíritu Santo a mí me dijo, mira, ¿por qué no pensás que si no hubiese sido por esos doctores, la historia hubiese sido diferente? Y de repente me dije, cuenta, aunque los doctores hacían lo que en los 80s, porque eran los 80s, se podía hacer, pudieron salvar a mi mamá. Para que entonces yo pudiese entrar en esta etapa en una gratitud, porque el Señor había obrado. Pero como yo estaba tan enojada y estaba tan cautiva, el Señor no podía aún mostrar que Él había obrado en ese momento. Y entré, porque el Espíritu Santo me abrió los ojos, en una gratitud. Si yo tuve mi mamá en mi infancia, yo tuve mi mamá en la adolescencia, y qué bendición es poder dar gracias, aún porque a veces no sabemos que el Señor está obrando, no lo podemos ver. Si gusta hoy, quisiera que ahí donde esté, usted pueda inclinar su rostro y le pueda pedir al Señor, al Espíritu Santo, que es el mejor maestro, que pueda abrir sus ojos espirituales y que si hay quebranto de corazón, por rechazo, por cualquier situación que haya marcado su vida, que usted comience al menos entregándole el corazón, esa área al Señor. Señor, te entrego, por ejemplo, te entrego ese momento en el que mi novia me rechazó, o ese momento en el que mi papá me dijo que yo era una inútil, o no sé, cosas que a veces uno dice o cosas que pasan. No es de culpar a nadie, es de entregarle al Señor el corazón. Te pido, Señor, que tú me ayudes a perdonar en esa etapa para salir de ese cautiverio. Tú conoces mejor que yo lo que realmente ocurrió. Yo lo veo en parte, pero tú sabes todo, Señor. A esa área del rechazo, venimos declarando, siempre fuiste amado, hijo mío. Siempre fuiste amado. Siempre te amé. Ante mis ojos eras hermoso. Ante mis ojos eras hermosa y sigues siendo hermosa. Ante los ojos del Espíritu eras valiosa e importante. Tus palabras son importantes para el Señor. Yo percibo que en algunos no les permitían hablar en medio del almuerzo. Cállese, niño. Vamos a perdonar eso. Lo hicieron por costumbres a veces, pero el Señor, escucho que Él dice, cuando tú hablas, me es importante tu diálogo. Cuando tú hablas, tu voz es hermosa para mí. Espíritu de Dios, sácanos de la mentira y trasládanos a esa verdad que el Espíritu Santo conoce. Espíritu de Dios, obra en nuestras vidas. Te damos permiso. Te abrimos la puerta del corazón. Te entrego, Señor, mi vida. Yo no sé de todo, Señor, pero tú sí lo sabes. Te pido que tú me enseñes a expresarme. Enséñame a llenar mi casa con tu verdad. Espíritu de Dios, obra esta mañana. Obra, Espíritu de Dios. Sana los corazones. Sácanos de la cautividad. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, gracias. Gracias por el regalo del perdón. Porque cuando tú nos traes aún memoria de lo que ocurrió, también nos das el bálsamo para poder amar como tú nos amaste y perdonar como tú nos perdonaste. Hoy perdonamos a la maestra que nos hirió, la perdonamos porque tú me diste tu perdón y quiero secar esa infección, secarla con el perdón, secarla, que no tenga el enemigo ningún tormento en mi vida. Saco ahora el mejor regalo, la mejor virtud
que el Padre me dio, su amor, su perdón, su gracia. No es mi habilidad, es tu habilidad en mí. Es Jesús en mí el que puede enseñarme a perdonar, a liberar. Señor, gracias, gracias. Y si usted tiene a su hijo, y si no lo tiene, pues hoy vamos a declarar sobre nuestras generaciones. Padre, declaramos que mis hijos son benditos. Te pido perdón si en algún momento, Señor, por el estrés, la angustia, la amargura, hemos proferido palabras que no son correctas y sabemos que no son correctas. Pero también te pedimos, Señor, aparte de pedirte perdón, que tú saques toda hiel que está en nuestra alma, que tú lo llenes con tu dulzura, tu miel, tu amor de Padre, para que yo pueda ir y comenzar, aunque sea con poner mi mano sobre sus cabezas, sobre sus hombros, empezar a decirle lo virtuosos que son, lo hermosas que son mis hijas, lo inteligentes y valientes que son mis hijos, Señor. Bendigo tu vida en mí, Jesús, porque la vida de Jesús restaura generaciones. Jesús, 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 Jesús. Tu nombre es como miel, como ungüento, como salud en mi hogar, en mi casa. Te abro, Jesús, la puerta de mi casa para que tú comiences a restaurar mi familia. Ábrale la puerta a Jesús. Yo veo que Jesús está escuchando su oración esta mañana. Jesús, te abro la puerta de mi casa. Entra, Jesús. No solo a la sala. Métete en la cocina. Métete en el comedor donde platicamos. Métete en nuestra habitación donde a veces hay pleitos. Métete, Señor Jesús. Queremos aprender de ti, que eres manso y humilde. Queremos aprender de ti, Jesús. Que no solo seas el invitado, como dicen algunos, sino que tú permanezcas y nos enseñes y restaures todo, hasta el perro de la casa, todo. Hasta el closet donde guardamos las cosas que no queremos que nadie vea, Señor. Ahí métete, Jesús. Ahí métete, Jesús. Donde hay un poco de polvo, ahí métete, Jesús. Que alumbre tu luz en mi casa y en mi hogar. Y que no haya opresión alguna en mi casa, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias. Vamos a darle gloria al Señor Jesús. Él es bueno y bueno en gran manera.